Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes donde te encuentres. Bienvenidos a tu espacio de comentarios, de reflexión sobre la filosofía y la psicología en la época contemporánea. Si vas a Spotify podrás encontrarnos en Ataraxia, y si puedes ir a YouTube vas a estar, si lo estás viendo en YouTube, lo vas a ver en el canal Psicología y Filosofía David Sánchez. Vamos a hoy abordar un tema que creo que es fundamental en el contexto que vivimos, que estamos pasando, sobre todo con el pontificado, la elección del cardenal Precoz como pontífice, y tomando pues que él tomó el nombre de León XIV. Quiero hacer énfasis sobre el nombre, pero sobre todo lo que escribió ese antecesor de ese nombre, León XIII, de 1874 a 1903, fue su pontificado, y hay situaciones muy interesantes que podemos estar observando en ese tiempo. Un poco de contexto eh, de esa situación, ¿no? De ese momento. Creo que está pasando el mundo, el contexto histórico es que el mundo está pasando por una época de industrialización. Ya empezaba a adentrarse el siglo XX, acababa de acabarse las guerras napoleónicas. eh, También le quitan los estados pontificios al Papa. De hecho, entiendo que es el primer pontífice que no tiene poderes temporales. ¿A qué me refiero con poderes temporales? Que no tiene pues ejecución ni dirección en acciones civiles como lo habían hecho antecesores a León XIII. O sea, todo lo que se rige es en función de área pastoral, eclesial, pues muy poco en tema civil. Pero muy interesante que León XIII, entre varios escritos que saca en su pontificado, el más recordado y el más que se da énfasis es la Regnum Novarum, la encíclica Regnum Novarum, de las nuevas cosas, de las cosas nuevas, quiere decir en español. Y hoy en esta clase vamos a leerla, al menos algunos artículos, y sacar nuestras propias conclusiones, porque mucho se habla de la encíclica, pero muy poco se lee. Y uno de los propósitos de este canal es poder educarnos, trabajar, forjarnos, formarnos, para que tengamos noción de todo concerniente a esta, pues a todo lo que se nos presenta, ¿no? A todo lo que se nos presenta de manera crítica, y poderlo observar. Bien, voy a compartir con ustedes pantallas, a ver si puedo. Voy aquí a la Reina Unubaron, comparto, y aquí estamos viendo, lo pueden encontrar en internet. Está la Reina Unubaron de León XIII. Es una encíclica. Y quiero ver, porque miren, muchas veces hay varios vendehumos, sobre todo en este momento, que están hablando tantos asuntos de un punto político u otro. De hecho, esta encíclica tiene que ver mucho con la dignidad humana, tiene que ver con el trabajo del hombre. El Papa León XIII, pues, habla en la encíclica de la extensión del trabajo como parte de la identidad del hombre, de la identidad y la dignidad del hombre. Dos ejes conductores, la identidad y la dignidad. Ese es como un eje que se encuentra, un bullet, un punto que se va a encontrar en la Reina Nubaron. Otro punto que se va a encontrar es la importancia de la propiedad privada. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay muchas personas que hablan que tiene tintes socialistas la encíclica. Para nada, ese es desconocimiento. La encíclica, y ahora lo vamos a leer parte por parte, tiene que ver mucho con el
el esfuerzo del hombre y la apropiación de su trabajo y el esfuerzo por adquirir bienes que pueda él administrar y desarrollar su propia vida. Y esto hablamos de la propiedad privada, la importancia de la propiedad privada. O sea, hay un tema muy importante. De hecho, la propiedad privada tiene vínculos teológicos, fuertemente teológicos. Por otro lado, el ver como la obtención y la ganancia no como fin, sino como medio para poder contribuir el desarrollo de las personas y la vivencia de manera comunitaria. Entonces esos son como sus tres ejes de la Reino Novarum. Uno tiene que ver con el trabajo como la extensión de la identidad del sujeto y la dignidad del sujeto. La importancia, segundo punto, de la propiedad privada. Y tercero, la riqueza o la adquisición como medio para poder desarrollarse y no como fin del sujeto. O sea, no es hacerse rico por hacerse rico. Tiene una intencionalidad cada situación y tiene un porqué. Dice, derechos y deberes del capital y del trabajo. Vamos a adentrarnos. Y esta encíclica es muy importante leerla, sobre todo si tú eres dueño de empresa, si estás trabajando, si estás dentro de una organización, de una empresa, una industria. Esta encíclica de casi 130 años, 1874, tiene tanto vigor y furor al día de hoy. Dice, no es sorprendente que el espíritu del cambio revolucionario, que ha estado perturbando durante mucho tiempo a las naciones del mundo, haya traspasado la esfera de la política y haya hecho sentir su influencia en la esfera afín de la economía práctica. Los elementos del conflicto que se liberan son inconfundibles en la vasta expansión de las actividades industriales y en los maravillosos descubrimientos de la ciencia. En las relaciones cambiadas entre patronos y obreros, en las enormes fortunas de unos pocos individuos y en la absoluta pobreza de las masas, el aumento de la autosuficiencia y la combinación mutua más estrecha de las clases trabajadoras, como también, finalmente, en la degeneración moral imperante. Miren lo que está hablando acá León XIII. Está hablando que en el contexto histórico que esto se estaba dando, la absoluta pobreza de las masas, y acababa de venir el mundo de las guerras napoleónicas, estaban entrando en la primera revolución industrial, de la revolución del vapor. Estaba dándose las primeras acciones de los movimientos socialistas, comunistas a nivel mundial, y que no habían traído nada bueno, no estaban trayendo nada positivo para el mundo. El aumento de la autosuficiencia. ¿Qué habla de la autosuficiencia? Hay que tomar en cuenta los contextos. Para la época que escribe León XIII, esta situación está dándose un humanismo cientificista, laicista. ¿Qué me refiero con un humanismo laicista y cientificista? O sea, el estudio antropológico del sujeto fuera de la concepción teológica y como desarrollo de la evolución de las especies. Esto del término muy darwiniano, una situación muy de Darwin, de la evolución de las especies. O sea que había un desacreditamiento del concepto teológico del hombre como creación de Dios, y allí se llegó los extremos de lo cientificista o evolucionista. Recuerden que eran dos tendencias en ese momento: los creacionistas, los que decían que el hombre venía de Dios, y los evolucionistas, los que decían que el hombre era
desarrollo de las especies, obviamente que venía del mono en este sentido, ¿no? Entonces había un sentido de autosuficiencia de la ciencia por la ciencia. El mundo estaba en total movimiento caótico. Eh, y esto lo observa León XIII. Por otro lado, sin hablar de la masonería que estaba pertinente y perturbante en ese momento. La combinación mutua más estrecha de las clases trabajadoras. Está hablando de ambas, tanto de proletariado como de obrero. Como también, finalmente, en la degeneración moral imperante. O sea, el sujeto como medio para obtención de la riqueza. Lo repito, el sujeto como medio, no el sujeto como fin para el desarrollo del individuo, para el crecimiento de la persona. Entonces, claro, obviamente se daba el proceso de explotación del sujeto. Entonces, la gravedad trascendental del Estado, de cosas que ahora se están produciendo, llenan todas las mentes de dolorosa aprensión. Los sabios los están discutiendo, los hombres prácticos proponen esquemas, las reuniones populares, las legislaturas y los gobernantes de las naciones están todos ocupados con ello y en realidad no hay cuestión que se haya apoderado más profundamente en la mente pública. Por tanto, venerables hermanos, como en ocasiones anteriores, cuando ha parecido oportuno refutar las falsas enseñanzas, y aquí es importante la acción papal de confirmar a los hermanos en la fe, nos hemos dirigido a vosotros en el interés de la Iglesia y del bien común, y hemos publicado cartas relativas al poder político, a la libertad humana, a la constitución cristiana del Estado. Recuerden que esto se estaba perdiendo y se perdió mucho en Europa con Napoleón. Hablo del contexto que estoy hablando. Y en otras cosas semejantes. Así, hemos creído conveniente hablar ahora sobre las condiciones de las clases trabajadoras. Es un tema que ya hemos tocado más de una vez incidentalmente, pero en la presente carta, la responsabilidad del oficio apostólico nos insta a tratar la cuestión del propósito establecido y el detalle, a fin de que no exista un malentendido en cuanto a los principios que la verdad y la justicia dictan para su solución. La discusión no es fácil ni está extensa de peligros. No es fácil definir los derechos relativos y los deberes mutuos de los ricos y de los pobres. Miren qué interesante. León XIII no está hablando de que los ricos son malos y los pobres son buenos. Retórica de los socialistas. Del capital y del trabajo. Y el peligro consistente en que los agitadores astutos, está hablando de los agitadores astutos, están decididos a aprovecharse de estas diferentes opiniones para pervertir los juicios de los hombres y incitar al pueblo la rebelión. Vamos ahí al punto. Yo igual voy a dejar abajo del canal la liga para que puedan leerlo con calma. Yo no voy a leerlo todo, pero algunos que en lo particular son fundamentales, fuertísimos. Dice en el punto 5, es innegable que cuando un hombre se dedica a un trabajo remunerado, la razón y el motivo impulsor de su trabajo es obtener la propiedad y luego tenerla como propia. Está hablando de propiedad privada. Si un hombre alquila a otro su fuerza o habilidad, lo hace con el propósito de recibir a cambio lo que es necesario para la satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, tiene la intención expresa de adquirir un derecho pleno y real, no solo la remuneración,
sino también la disposición de dicha remuneración, tal como le plazca. O sea, que no solamente es trabajar, sino que tenga un trabajo que sea remunerado según su función. Así, si vive con moderación, ahorra el dinero y para mayor seguridad invierte sus ahorros en la tierra. La tierra, en tal caso, no es más que su salario bajo otra forma y por consiguiente, la pequeña propiedad de un obrero, así adquirida, debe estar tan completamente a su entera disposición como le está el salario que recibe por su trabajo. Pero es precisamente en este poder de disposición donde se obtiene la propiedad, ya sea que la propiedad consista en tierras o bienes muebles. Por lo tanto, los socialistas, al tratar de transferir las posesiones de los individuos a la comunidad en general, atacan los intereses de todos los asalariados, ya que privarían de la libertad de disponer su salario y por lo tanto de toda esperanza y posibilidad de aumentar sus recursos y de mejorar su condición de vida. Miren qué interesante, el Papa León XIII está hablando de que no es que puede pasar de que todo lo que yo he trabajado como un obrero, como un trabajador, y todos mis bienes que he adquirido, mi casa, mi tierra, todos mis bienes, pues queden a manos de muchos en pos de una dialéctica que no hay nada para uno, sino que es para todos. Eso es una visión muy socialista, ¿no? Y el Papa aquí está dando una visión que no, o sea, tú tienes que trabajar lo tuyo y de hecho él hace una observación. Por lo tanto, los socialistas, al tratar de transferir las posesiones de los individuos a la comunidad en general, atacan los intereses de todo asalariado. 1874, más o menos, no sé en realidad más o menos, su pontificado inició en el 1874. Dice acá, para redimir, voy al 4, voy a un punto 4. Para remediar estos agravios, los socialistas, aprovechando la envidia de los pobres hacia los ricos, miren, y es que aquí viene un factor. Todas estas ideologías se basan en la utilización de las necesidades de otros. Por eso se crean estos sindicatos que promueven el caos y la anarquía. Por eso se promueven sectores que se atribuyen el malestar de la población y con voz que no sé quién le ha dado el poder, hablan de ese malestar y lo apropian, se apropian de esa bandera para dar para ingerir una ideología que ya pues de todo es conocida. Dice, para remediar estos agravios, los socialistas, aprovechando la envidia de los pobres hacia los ricos, se esfuerzan por acabar con la propiedad privada y sostienen que las posesiones individuales deben convertirse en propiedad común de todos. No hay nada más perjudicial que esto. Para ser administrado por el Estado o por los cuerpos municipales. Sostienen que al transferir así la propiedad de los individuos privados a la comunidad, el actual estado de cosas perniciosas se enderezará en la medida en que cada ciudadano obtendrá entonces sus partes justas de lo que tenga que disfrutar. Pero sus argumentos son tan claramente importantes para poner fin a la controversia que si se llevan a cabo, el trabajador mismo sería uno de los primeros en sufrir. O sea que, claro, porque al trabajar, todo lo que tú has adquirido, todo lo que tú has formado, todo lo que tú te has estudiado, no va a ser para ti, va a ser para otro. Probablemente ese otro no se ha esforzado como tú lo has hecho y por lo tanto, toda tu movilidad, recordemos que el trabajo es una extensión de la identidad y de la dignidad. O sea que, a ver, la dignidad se trabaja, la dignidad se construye. De hecho, la dignidad es algo que ya fue dado por Dios y que el sujeto, el hombre,
desarrolla, la co-crea para darla a otras personas. Pero aquí hay un mérito de cada uno por trabajar por lo suyo, por bregarse, por forjarse y formarse para poder desempeñar en donde está mejor ubicado, puede estar mejor ubicado. Aquí muy bien el Papa León XIII está señalando, ojo, ojo, que si se reparte todos por igual, los que saldrán agobiados y extenuados y sufridos son aquellos que se han esforzado por dar lo mejor, y los que no lo han hecho adquirirán los mismos méritos. ¿A dónde? En la sociedad y en el trabajo, dentro de las empresas. Muy interesante, muy interesante. Muy pocas veces se habla de esto. Yo no sé si las empresas, yo diría que habría que dar una capacitación de la Reina Unubaro, definitivamente. Punto 6. Lo que es mucho más importante, sin embargo, es el hecho de que el remedio que proponen es manifiestamente contrario a la justicia. Claro. Pues todo hombre tiene por naturaleza el derecho de poseer la propiedad como si fuera suya. Lo repito, que va a quedar grabado, pues todo hombre tiene por naturaleza el derecho de poseer la propiedad como si fuera suya. Este es uno de los principales puntos de distinción entre el hombre y la creación animal, porque el bruto no tiene poder de autodirección, sino que está gobernado por dos instintos principales que mantienen sus poderes en alerta, lo impulsan a desarrollar de una manera inadecuada y lo estimulan y determinan a la acción sin ningún poder de elección. ¿Cuáles son esos poderes naturales? Pues la comida y la sexualidad. O sea, el instintivo piensa que tiene el derecho de reclamar lo que es de otro. Uno de estos instintos es la autoconservación. Ahí está. Autoconservación. El otro es la propagación de las especies. Ahí está. La autoconservación, ¿por qué? Por medio de la comida, y la propagación por el tema de las especies. Ahí está la sexualidad. Ambos pueden alcanzar su propósito por medio de cosas que están a su alcance. La creación bruta no puede ir más allá de su límite porque solo son movidos a la acción de sus sentidos y la dirección especial que estos sugieren. Pero el hombre es completamente diferente. Hace el Papa una observación. Pero el hombre es completamente diferente. Miren, él está hablando eso para los animales. Los animales le quitan al otro por para mantener las especies instintivamente. Pero con el hombre es completamente diferente. Posee por su parte la plena perfección del ser animal. Por eso lo compartimos con los animales. Y por lo tanto goza, al menos tanto con el resto de las especies animales, de la fruición de cosas materiales. Pero la naturaleza animal, por perfecta que sea, está lejos de representar al ser humano en plenitud, y en realidad no es más que la humilde sierva de la humanidad. Miren aquel Papa. Esto no le va a gustar mucho a los ecologistas, a aquellas personas a los amantes sobre exagerados de los animales, que ponen hasta por encima del ser humano al animal. No. En realidad, dice, no es más que una humilde sierva de la humanidad. ¿Quién? La naturaleza animal. Hecha para servir y obedecer. En la mente. Es la mente o razón que es elemento predominante en nosotros que somos criaturas humanas. Razonamos. Esto es lo que hace al ser humano y lo distingue esencialmente del bruto. Cuando habla de bruto no habla de persona con poco conocimiento, habla de bruto el que es instintivo, como los animales.
o sensitivo como los animales. Y por esta misma razón, que solo el hombre está dotado de razón entre la creación animal, debe estar en su derecho de poseer cosas que no solo para uso temporal y momentáneo, como hacen los demás seres vivos, sino de tenerlas y tenerlas en posesión estable y permanente. Debe tener no solo las cosas que perecen en el uso, sino también aquellas que, aunque han sido reducidas a uso, continúan para su uso ulterior en el tiempo venidero. O sea que el ser humano, en esto, lo que está diciendo el Papa León XIII, es que es el único que puede poseer algo que puede ser utilizable en el tiempo, no solamente para el momento temporal. No es solamente uso para la temporalidad, sino para un bien desarrollado histórico, que va más allá del tiempo, o sea, que trasciende el momento. Interesantísimo. Bien, vamos a leer dos más, porque creo que vamos a tener que dividirlo en dos clases. Dice, esto se hace aún más evidente si se considera un poco más profundo la naturaleza del hombre. En efecto, el hombre, comprendiendo por su facultad de razón innumerables materias, enlazando el futuro con el presente y siendo el dueño de sus propios actos, guía sus caminos bajo la ley eterna y el poder de Dios, cuya providencia gobierna todas las cosas. Por lo tanto, está en su poder ejercer su elección. Claro, aquí viene el porqué, que el hombre elige, el ser humano elige, no debe ser impuesto. No solo en cuanto a los asuntos que conciernan su bienestar presente, sino también en aquellos que considere que pueden ser ventajosos para el tiempo venidero. Por lo tanto, el hombre no solo debe poseer los frutos de la tierra, sino también el suelo mismo. El suelo es del hombre. En cuanto que el producto de la tierra tiene que proveer para el futuro, las necesidades del hombre no se extinguen, sino que se repiten para siempre, aunque se satisfacen hoy. Exigen nuevos suministros para el mañana. Por el consiguiente, la naturaleza debe haber dado al hombre una fuente que estable y que permanece siempre con él, de la cual podría buscar y obtener suministros. O sea, que el hombre, ¿para qué trabaja? Para administrar, como lo dice el Génesis, su tierra, su casa, su familia, y por consiguiente ser el dueño de eso que ha trabajado. Miren, esto es muy interesante porque hay que hablar el para qué del trabajo, el porqué del motivo del trabajo. Hoy que vivimos en una cultura, como lo va a decir Byung-Chul Han, en que el hombre se explota a sí mismo y cree que se está realizando. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué tienes un lugar donde das lo que haces, lo que realizas, lo que eres? El problema del desempleo radica probablemente en la utilidad del trabajo como fin y no como medio para el desarrollo del mismo ser humano. Y es que el trabajo debe ser un elemento que pueda promover y desempeñar las cualidades y habilidades del sujeto para el cual se ha forjado y formado y desarrollar otras personas. Eso lo está diciendo el Papa León XIII. Es tan vigente al día de hoy, donde tenemos lugares y trabajos paupérrimos, explotadores, donde no se da espacio de equilibrio de vida y trabajo, donde es un problema pensar en la familia porque se está en el trabajo. El trabajo no es un fin, el trabajo es un medio.
en la cual te debes desarrollar y habilitar tus capacidades para la promoción de otro. Y hay un momento en la etapa de la vida en que estamos buscando trabajo para poder encontrar la economía. No hay nada más insatisfactorio. Mira, estaba viendo el desempleo en Panamá, la cantidad de personas de los 40 hacia arriba que no tienen empleo. Y estos son los que son jefes de casas, madres, padres, con hijos que no tienen cómo llevar el trabajo, que no tienen cómo llevar economía a su casa y tienen que vérselas haciendo economía fuera de lo reglamentario. O sea, camarones. Entonces es obligación de la empresa hacer funcionamientos para que se abran plazas de empleo, pero también es derecho y deber del ciudadano desarrollarse y promoverse, ser competitivo a las demandas actuales. Pero si se le niega el estudio a los muchachos, si se le cancela los estudios, si el estudio es paupérrimo, si la formación de universitaria es solamente para acreditar economía a las casas, a los dueños de universidades, y la universidad estatal está manga por hombro, esta acción jamás se puede promover. Tendríamos que leer Rerum Novarum todos los días, sería como una acción de todos los días leer la Rerum Novarum para saber por qué estamos en lo que estamos. Punto 8. El hecho de que Dios haya dado la tierra para el uso y disfrute de todo género humano no puede ser de ninguna manera un obstáculo para la propiedad privada. No, claro que no. No, porque Dios ha concedido la tierra a la humanidad en general, no en el sentido de que todos puedan tratar como quieran, sino más bien en que ninguna parte de ella haya sido asignada a nadie y en particular, y que los límites de la posesión privada han sido dejados a ser fijados por la propia industria del hombre y por las leyes de las razas individuales. Por otra parte, la tierra, aunque repartida entre los propietarios privados, no cesa por ello de atender a las necesidades de todos, en la medida en que no hay uno que no sustente la vida de lo que la tierra produce. Lo que no posee la tierra aporta su trabajo. Por lo tanto, puede decirse con verdad que toda la subsistencia humana se deriva del trabajo en la propia tierra o en algún trabajo de alguna vocación que se paga con el producto de la tierra misma o con lo que se cambia por lo que la tierra produce. ¿Qué quiere decir el Papa? ¿Qué está intentando decir el Papa aquí? ¿Qué intentó decir el Papa León XIII en su momento? De que custodies, cuides lo que estás haciendo, tu casa, pero también que se abran espacios para que las personas puedan adquirir sus terrenos, sus bienes, sus casas. Miren, esto es tan actual, tan actual. ¿Cuánto está costando una casa para una persona de estratos medios en este momento? ¿Cuánto está costando? Aquí, Panamá. Las personas no pueden vivir en lugares céntricos. Tienen que irse al este de la ciudad o tienen que irse al oeste de la ciudad para poder adquirir una vivienda asequible a la economía que está teniendo. Una casa en unas periferias. ¿Y eso qué conlleva? Un desequilibrio anímico, psicológico, emocional, por el hecho de llegar al trabajo y del trabajo a la casa. Personas que se levantan a las 3 de la mañana, llegan a las 10 de la noche, pues eso sí, en la mejor de las formas, lo mejor de lo posible, llega a las 10 de la noche a ver a sus hijos, a su familia, que ya están durmiendo, porque la abuela lo ha cuidado. Eso sí, la abuela la tiene viva, la madre de los que trabajan, a comer lo que se pueda, inmediatamente a dormir, porque a las 3 de la mañana tiene que levantarse y volver al trabajo. Y eso no es calidad de vida.
no es calidad de vida. Vemos personas que con 40 años ya parecen de 70 años. O sea, aniquiladas. Aniquiladas. Eso en el mejor de los casos si tiene empleo. Si tiene empleo. Entonces el Papa está hablando aquí que no solamente es tener una casa, sino cuidarla, sino también valorarla, sino también administrarla y que el lugar propicie una subsistencia humana para tener un equilibrio entre trabajo y casa. Nosotros los psicólogos hoy día estamos hablando de equilibrio entre casa y trabajo, pero ya Raymond Baron en 1870 y puff, antes de 1903, estaba hablando de esto, del equilibrio entre casa y trabajo. Por eso estamos estudiando esto. Punto 9 y con ese te cerramos para otra clase. Aquí, de nuevo, tenemos una prueba más de que la propiedad privada está de acuerdo con la ley de la naturaleza. Claro. Claro. Está de acuerdo con la ley de la naturaleza. Administra, administrador, cuida. Eso fue la orden que dio Dios en el huerto, tomando el Génesis. Verdaderamente lo que se requiere para la conservación de la vida y para el bienestar de la vida se produce en gran abundancia en la tierra, pero no hasta que el hombre lo haya cultivado y haya gastado él su solicitud y habilidad. Ahora bien, cuando el hombre dirige así la actividad de su mente y la fuerza de su cuerpo a la obtención de los frutos de la naturaleza, con tal acto hace suya la porción del campo de la naturaleza y la que cultiva, esa porción en la que deja, por decirlo así, la impresión de su personalidad. Y no puede menos de ser justo que posee esa porción como si fuera suya, tenga derecho a poseerla sin que nadie esté justificado para violar ese derecho. O sea, eso se ha conseguido, lo ha trabajado, lo ha desarrollado, es su derecho, es su derecho, es su derecho. Rompemos un mito con lo que estamos leyendo. Raymond Baron está hablando de la importancia de la propiedad privada, que el todo ser trabajador, todo sujeto, todo hombre trabajador tiene derecho a tener su casa, su hogar, sus objetos, sus materiales, su carrito, su techo, su barbacoa, allí tiene su derecho, lo ha trabajado. Porque eso no es el fin, es el medio para poder contribuir al desarrollo de la familia. Para que viva bien la familia, para que tenga un techo digno, un lugar digno, una habitación digna. Lo dejamos hasta aquí. Vamos a hacer posteriormente vamos a hacer otro encuentro, otra clase de la Reina Baron. ¿Por qué estamos estudiando la Reina Baron? Estamos estudiando la Reina Baron porque el Papa León XIV, actual pontífice, dijo que él obtuvo, pues él decidió el nombre de León XIII, precisamente, y por muchos otros detalles que él no ha hablado, por la característica de este pontificado de León XIII. Y qué mejor estudiar el corazón, la visión, el pensamiento de León XIII por medio de su carta encíclica, la Reino Novarum, de las nuevas cosas que estamos estudiando en este momento. En este momento estamos hablando de la dignidad y del hombre en el trabajo y la importancia de la propiedad privada. Lo vamos a seguir estudiando posteriormente, vamos a dividirlo en 2 capítulos de esta sección. Gracias por su atención. Nos vemos en las próximas. A los que están escuchando por Ataraxia en Spotify y a los que me están viendo y escuchando en YouTube en Psicología y Filosofía de David Sánchez. Que tengan todo excelente día, excelente tarde, excelente noche.